Hola y bienvenidos a este video donde aprenderemos algo que todos necesitamos dominar, cómo citar y referenciar correctamente nuestros trabajos académicos, ya sea que estés en la escuela, en la universidad o escribiendo tu tesis. Hoy te traigo todo lo que necesitas saber para citar como un profesional, así que quédate porque esto te va a poner salvar en tus próximos trabajos. Vamos allá. Primero lo básico, ¿qué es citar? Citar es simplemente dar el crédito al autor o fuente original de una información que estés usando en tu trabajo. Así respetas su trabajo y además evitas al terrible plagio. Debes citar todo tipo de datos, ya sean cifras estadísticas, ideas o teorías que sean de conocimiento general. Incluso si citas frases textuales también deben ser referenciadas. Sin embargo, no necesitas citar hechos de conocimientos común o tus propias ideas originarias. Ahora, ¿cómo se cita? Hay diferentes estilos como el APA, el MLA o el Chicago, pero el principal básico es el mismo. Siempre incluyes el apellido, el autor y el año de publicación. Al citar, se debe incluir el apellido del autor seguido del año de publicación entre paréntesis. Si el nombre del autor aparece como parte de la redacción, se cita únicamente el año de publicación entre paréntesis y se puede poner el nombre y el apellido, sobre todo para distinguir entre otros autores con el mismo apellido, y no se utilizan las iniciales del autor en la cita. La posición de la cita. La cita puede estar ubicada en el inicio de la oración o al final. Cita al inicio de la oración. Va el apellido del autor y se coloca entre paréntesis el año de publicación. Se colocan al principio de la oración seguidos de una coma. Cita al final de la oración. Entre paréntesis se pone el apellido del autor, la coma y seguido por el año de publicación. Hay tres diferentes maneras de citar, cada una trabajo de investigación. Cada uno tiene su énfasis. Énfasis en los autores. En esta, como dice su nombre, se destaca el autor y el año de publicación al principio de la oración. También tenemos el énfasis en el año. Esta resalta el año de la publicación al inicio de la oración. También tenemos el énfasis en el texto. Se introduce la cita dentro de una frase que contextualice la investigación. La forma de citar puede variar dependiendo de lo que se quiere enfatizar, si el autor, el año o el contexto de la investigación. ¿Qué pasa cuando no conoces al autor? En este caso, en lugar del autor, citas al título del trabajo, lo pones entre comillas y luego el año de publicación, si es parte de una obra más grande, como un libro o una revista. El título de esa obra es escrita en cursiva. Ahora, ¿qué pasa si la fuente tiene varios autores? Tranquilo, es más fácil de lo que parece. Cuando son dos autores, se citan ambos apellidos cada vez que se menciona la referencia. Cuando son 3, 4 o 5 autores, la primera vez se citan todos, pero en la siguiente solo se pone el apellido del primer autor seguido del et al y el año. Cuando son de 6 autores o más, siempre se cita solo el apellido del primer autor seguido de et al y el año. Pero espera, también puedes encontrarte con trabajos escritos por organizaciones o instituciones. En este caso, citas el nombre completo de la organización cada vez que la mencionas, aunque en algunas situaciones puedes abreviar el nombre después de la primera mención, siempre que quede claro de quién estás hablando. Y si encuentras una idea de un autor pero no has leído su obra original, sino que la encontraste en un trabajo de otro autor, a esto se les llama cita secundaria, que es citar de un autor citado por otro autor. Aquí es importante mencionar al autor original y a través de quién lo descubriste. Vamos a ver en acción. Según Piaget, citado por Levano 2013, el niño debe afrontar retos.
Pero ojo, lo ideal es siempre que puedas acceder al trabajo original del autor para asegurarte de que entiendas y cites correctamente. Cuando citas varios trabajos en una sola referencia también hay una regla. Los autores se ordenan alfabéticamente y se espera el punto y la coma. Si estás citando textualmente, presta atención al formato. Si es cita es corta, menos de 40 palabras, va entre comillas y agregas un apellido del autor, el año de publicación y la página. Pero si la cita es más larga, más de 40 palabras, se coloca en un bloque separado entre comillas con sangría para que quede claro que es una cita directa. Finalmente hablemos de la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. Estas incluyen solamente una fuente que se cita directamente en el texto y se utilizan para respaldar las ideas representadas. La bibliografía, en cambio, es una lista más amplia que incluye todas las fuentes consultadas, tanto en las citas como en las que sirvieron para la base de la investigación. La concordancia entre cita y bibliografía es importante que todas las citas del texto aparezcan en la lista de referencias y viceversa, para garantizar la transparencia y facilitar la verificación de la información, para que los lectores puedan localizar esta información más brevemente. Los aspectos generales de esta es considerar al realizar las citas y referencias de un trabajo académico, en pocas palabras, la ubicación, las referencias se colocan al final del trabajo. El orden se ordenan alfabéticamente por apellido del primer autor. El formato se utiliza la sangría francesa. Excepciones: no se incluyen referencias de fuentes que no se puedan localizar fácilmente, como conversaciones personales o correos electrónicos. Y con eso ya estás listo para citar como un experto en tus trabajos académicos. Así que la próxima vez que estés escribiendo, recuerda dar crédito a sus fuentes correspondientes. Dale un like, comparte y nos vemos en el próximo video para más consejos útiles sobre escritura y estudio. Hasta la próxima.